Así que invito en este momento a que nos acompañen aquí en este panel al señor Alessandro Bertirotti. Por favor, adelante. Al señor Jeremías Torres. Está el señor Gustavo Wilches Chaus, profesor de la Universidad Externado de Colombia, escritor, abogado profesional en ciencias políticas de la Universidad del Cauca, experto en Derecho Ambiental, en Desarrollo Sostenible y en Manejo de Desastres de la Universidad de Oxford. Y está el señor Alessandro Bertirotti, él es fundador de Antropología de la Mente, miembro del Comité Científico Internacional de la UNESCO, profesor de Psicología en la Universidad de Génova y un pedagogo convencido de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Él es profesor de la Universidad de Florencia. Y por último, tenemos a la persona que va a moderar este panel, el señor Francisco Barbosa, columnista del Tiempo, analista del proceso de paz, profesor de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes y miembro de las Academias Colombiana de Jurisprudencia y de la Academia Colombiana de la Historia. La educación y la ciencia, la sostenibilidad ambiental, lo ancestral y el presente. Muchísimas gracias por la presentación. La mecánica de este panel va a ser muy simple. Vamos a escuchar 20 minutos cada uno de los panelistas. Luego se formularán unas preguntas, habrá unas personas que recogerán algunas preguntas del público para que podamos responder desde acá y plantear un poco el debate alrededor de este panel, que como les digo es uno de los paneles es un panel interesante por varias razones y en un minuto le paso la palabra al profesor Alessandro Bertirotti. Y es la idea fundamental que se ha trazado de la personería en un inicio, y es tratar de conjugar la discusión entre derecho y sociedad, entre individuo y sociedad, entre derechos y deberes, y sobre todo poniendo en juego en este panel el medio ambiente, donde vamos a ver dos perspectivas, una perspectiva desde nuestros pueblos ancestrales y otra perspectiva también académica alrededor de eso. Creo que eso es muy interesante. Y de otro lado, pues veremos un poco una persona que ha trabajado la inteligencia y que ha trabajado los diferentes niveles de esa inteligencia y todas esas discusiones alrededor de en dónde se ubican nuestras sensaciones, nuestras emociones en ese sistema límbico, que es un poco también un tema físico o es un tema verdaderamente de reacción social, atándolo a lo que explicaba al inicio de la tarde el profesor o el cineasta Víctor Gaviria. Bueno, muy interesante que nos hayan contado que justamente las emociones se ubican en el 85% del cerebro y que efectivamente allí está la estupidez y ahí podría estar, digamos, esos comportamientos, y de que aquello que amamos es lo que podemos conocer. Y creo que eso nos explica muchas cosas también en el marco de este coloquio, de este foro, en la medida en que nosotros en Colombia hemos vivido agrediéndonos durante muchísimo tiempo. Y eso plantea un debate serio que voy a pasar la palabra a los otros dos colegas, a Gustavo y a Jeremías, diciendo efectivamente que yo sí creo que debemos evaluar un poco si el conflicto, si la confrontación, si la violencia, si la necesidad de eliminar al otro o de vencerlo está fuera, o lo tenemos todos integrados desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo por vivir en las condiciones en las que hemos vivido. Creo que esa es una gran pregunta que iremos desenvolviendo durante el transcurso
de este panel. Le paso la palabra al profesor Gustavo Wilches, que nos va a hablar de sostenibilidad ambiental en peligro, una especie de estupidez o la estupidez en especie. Bueno, muchísimas gracias. Primero quiero manifestar el gran honor que me ha hecho la personería y la universidad en permitirme formar parte de este evento tan interesante y el privilegio de haber oído todo lo que he oído en el día de hoy. Yo soy muy mal público y suelo volarme de todo tipo de eventos, sobre todo si son de día entero, y hoy estaba allí atornillado, oyendo con muchísimo interés. Yo había escrito por invitación de la doctora Lucero Zamudio, a quien le hago también un agradecimiento muy especial por la invitación, el texto que tiene ese título, Una estupidez de especie, una especie de estupidez, y más que leerlo o contarlo, quiero como mencionar varias apostillas y notas que he ido haciendo a medida que los he oído a ustedes hoy, y quiero comenzar por el final, por lo que le oí a Alessandro, cuando digamos, dice que posiblemente las mujeres están más programadas para hablar y los hombres más programados para organizar el espacio. Yo diría que si en nuestra cama matrimonial se pusiera un letrero que diga libertad y orden, yo estaría del lado de la libertad y mi mujer del lado del orden. Y creo que es básicamente, también nosotros vamos a cumplir 40 años de casados, y alguien decía, ¿cómo es posible que hayan durado tanto tiempo? Yo decía, es que mi mujer interior sigue enamorada del hombre interior de mi mujer. O sea, creo que cada uno de nosotros tiene, por supuesto, lo masculino y lo femenino, y en un momento dado predomina. Voy a tratar de ser muy rápido y casi que acudir a la experiencia de tuitero para poder dar unas frases telegráficas, porque hay cosas que no están al inicio en el tema del ambiente, pero que nos llevan hacia allá. Primero, creo que la estupidez es un patrimonio exclusivamente del ser humano. La estupidez está ligada a la inteligencia humana. Ningún animal es estúpido, la naturaleza no es estúpida, así como ningún animal, ninguna especie animal, con excepción de la humana, es capaz de la maldad. Creo que ese es un punto de partida que por supuesto admite muchas discusiones, pero podríamos hablarlo en otros momentos. Y sin embargo, todas estas afirmaciones me generan dudas y a veces contradicciones. Pensaría yo que si eso es así, la evolución natural, por ejemplo, no se equivoca, y creo que la evolución ha cometido grandes equivocaciones, como permitir, por ejemplo, que nosotros, los que ahora somos humanos, en el proceso de la evolución hubiéramos perdido la cola prensil. Creo que si tuviéramos un rabo prensil, la cultura sería muy distinta y sería de gran utilidad cuando no nos alcanzan las manos para cargar todo lo que tenemos. Como también me parece muchas veces cuando viajo que se me queda el cepillo de dientes, que el bigote no tiene razón de ser bajo la nariz, sino que si quedara en este dedo seguramente podríamos ahorrarnos la necesidad de tener un cepillo de dientes. O sea, me pregunto si la evolución siempre es sabia o no. O sea, creo que la condición de estúpido es connatural del ser humano y de ser humanos, lo que no quiere decir que siempre seamos estúpidos, y aquí hay una diferencia importante entre el verbo ser y el verbo estar. Puede que no seamos estúpidos, pero a veces estamos estúpidos. Y vuelvo a la magnífica conferencia que hacía el compañero del Espectador que habló antes, muy interesante, y que hizo referencia a muchos popayánejos. Una vez siendo rector de la universidad, el doctor Antonio José Lemos, padre de Carlos Lemos Simons, llegaron un grupo de señoras muy preocupadas donde él, a decirle, bueno, estaba muy preocupada. ¿Y por qué están preocupadas? Porque Carlitos es comunista. Y él les dijo, no señoras, no se preocupen, él no es comunista, está comunista, que es diferente. Y creo que después eso se demostró que hacer así. Entonces ahí es importante la diferencia entre ser y estar. Y aquí ya se mencionó a Erasmo de Rotterdam, y quiero simplemente leer un párrafo donde habla sobre la locura, porque creo que esto es aplicable también y válido también para el tema de la estupidez. Dice Erasmo en su elogio de la locura: verdaderamente hay dos clases de locura, una, la que las furias engendran en el infierno cada vez que lanzan las serpientes que despiertan en el pecho de los mortales la pasión de la guerra y la inextinguible sed de oro. Esa es tan grave como ahí sería sinónimo de la estupidez más grave.
Pero también hay otra locura muy distinta que es apetecida por todos y que normalmente se manifiesta por cierto alegre extravío de la razón, que al mismo tiempo libera el alma de sus angustiosas preocupaciones y devuelve el perfume de múltiples deleites. Y creo que también hay una forma de estupidez que es más bien como una tierna ingenuidad y que muchas veces da lugar también a uno de los chispazos de inteligencia más maravillosos. Por ejemplo, Daniel Samper citó hoy a Dania Londoño, que en algún momento le hicieron una entrevista y le decían: Dania, pero cuéntenos para usted qué ha significado esto, lanzarse al estrellato, haber sido invitada a posar en Playboy, estar invitada pues a ruedas de prensa, etcétera, etcétera. ¿Qué cambio ha significado esto? Y ella contestó una cosa maravillosa. Dijo: no, pues para mí todo esto ha significado un cambio de 60 grados. Me pareció absolutamente perfecto. No sé si fue pensado o no, pero 60 grados es una medida realista, es decir, tampoco fue el gran cambio, sino 60 grados. Lo mismo, una vez que estaban escogiendo candidatas para la señorita Bogotá, y una muchacha muy linda, y todas les hacían alguna pregunta, y el maestro de ceremonia le preguntaba y le decía: candidata, si tú quedas señorita Bogotá, ¿qué vas a hacer para solucionar los problemas de la ciudad? Y ella contestó: si no ha podido el alcalde, ¿qué va a poder la reina? Y yo tuve una experiencia directa también una vez que tenían que tomarme una radiografía. Llego a la sala de rayos X y me dice la señorita: ahora nos quitamos la ropita y nos subimos a la mesa. Y yo le dije: ¿y quién toma la radiografía? Y me dijo: no, señor, por favor, usted solo se quita la ropa. Bueno, vamos entonces, otro tema que me parece importante es que, y aquí ya nos vamos acercando a ese tema, muchas veces desde una cosmovisión y desde una lógica predominante, calificamos como estupidez todo lo que no se mueve en función de esa lógica y lo castigamos y lo matoneamos. Y eso es muy común y hemos llegado a una tremenda estupidez cotidiana que es el uso de la palabra mito como sinónimo de error o de mentira. Entonces oímos muchísimas veces hablar mitos sobre el SIDA, mitos sobre los desastres, mitos sobre el embarazo, mitos sobre el Alzheimer, como si fueran mentiras o errores, cuando realmente un mito es una cosmovisión. El Big Bang es un mito en el cual yo creo, porque en últimas es cuestión de fe. Yo no soy testigo, no fui testigo del Big Bang, pero creo que eso es así, creo que es por ese lado. El bellísimo mito de Gaia, de James Lovelock, pues es un mito más. Un mito es una cosmovisión que le da sentido a la existencia, pero que además nos da un papel dentro de esa cosmovisión y en consecuencia le da un sentido a la vida. Entonces creo que un gran error es que hayamos perdido el mito como cosmovisión y como guía, y vamos por ese lado. Y a eso me voy acercando en la medida en que volvemos al tema ese de que los animales son incapaces de estupidez. Si ustedes vieron la película Magia Salvaje, hay un momento que es propio de todas las películas sobre naturaleza, cuando un jaguar viene y se come un jabalí y huyen los demás jabalíes corriendo. Y resulta que si ese jaguar hubiera sido de la especie humana, muy probablemente no solamente coge el jabalí que necesita para comerse, sino que mata a todos los demás jabalíes y después tala el bosque y le mete candela. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia grande. Yo he aprendido muchísimo de los animales y de hecho siguen siendo mis maestros cotidianos, por no citar a Charlie y a Luna, que son un perro y una perrita que me han enseñado muchísimo. Pero para mí fue, por ejemplo, muy importante cuando entendí que la famosa terquedad de las mulas realmente es objeción de conciencia. Cuando una mula dice yo no me meto por ahí, es porque la mula tiene absoluta certeza de que hay unos peligros que yo no capto con mi razón, pero que la mula sí los capta y que es importante oírla, como es importante oír al volcán, como es importante oír al agua, como es importante oír al rayo. Y es en la medida en que hemos ido perdiendo la capacidad precisamente de comunicarnos con esos otros seres que están tan vivos como nosotros y que además están en la tierra desde mucho antes que nosotros, que hemos ido cometiendo la estupidez de pensar que somos seres que estamos por encima del resto de la naturaleza y hemos ido dando lugar a esa forma nefasta y terrible de la estupidez. Hay un movimiento que creo que, cada vez se va internacionalizando más, se llama la acción sin daño,
y es en Colombia hay cursos en la Universidad Nacional, ha sido impulsado inicialmente por la cooperación suiza, y la acción sin daño es básicamente que seamos conscientes de el potencial de daño que tenemos en cada acción que ejecutamos para no caer en eso que dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. A la gestión del riesgo, que es uno de los temas a los que yo me dedico, pues es fundamental hacerle gestión del riesgo, y cuando no se le hace gestión del riesgo a la gestión del riesgo sucede precisamente lo que les ocurrió a los bomberos en Nueva York cuando el ataque a las Torres Gemelas, y que simplemente entraron a cumplir con su deber pero sin suficiente gestión del riesgo y les cayeron las torres encima, y muestran, digamos, ese problema. Otra cosa que quiero mencionar son los premios Darwin. Los premios Darwin son unos premios que se otorgan a quienes toman en sus propias manos el proceso de la selección natural. Es decir, que se encargan de autoeliminarse, evitando entonces muchas veces que se reproduzcan y que llenen más gente de estúpidos. El primer contacto que tuve yo con los premios Darwin fue cuando me enteré de que existían, porque se lo otorgaron a un terrorista que mandó una carta bomba, pero no le puso todas las estampillas necesarias, se la devolvió el correo y entonces él abrió la carta para actualizarla. Esto es importante porque, digamos, si nuestra especie sigue actuando frente a la naturaleza como lo está haciendo muy probablemente, es la Tierra misma la que se encarga de entregarnos los premios Darwin a los seres humanos. Cuando estaba escribiendo esto coincidió con la noticia, acuérdense ustedes, de un muchacho que trató de colarse al Transmilenio y lo mató otro Transmilenio. Y he visto, por ejemplo, aquí en Bogotá, en los trancones más grandes, perros mirando el semáforo y no cruzando sino por la cebra en el momento en que el semáforo está en rojo. Eso es absolutamente increíble, pero lo he visto. Unos amigos cuando estaban chiquitos le preguntaban al papá, ¿y qué son esas rayas en las calles? Decía, es que si a uno lo atropella hay un carro, no vale. Bueno, pues estos perros lo he visto. En La Guajira he visto iguanas mirando cuidadosamente al lado y lado antes de atravesar una autopista, y hace poco en Urabá vi una burra que iba con un burrito, y resulta que el burrito se fue a atravesar en una carretera de muchísimo tráfico. La burra lo coge del cuello, lo agarra, espera que pase el camión y después se encarga de pasar con ella. Es decir, unos casos concretos de inteligencia animal absolutamente maravillosos. Exactamente. ¿Cuándo puede comenzar? ¿Cuál es un hito, digamos, de avance hacia la estupidez ya colectiva? Y creo yo que es con el inicio del monoteísmo. Sobre esto ha escrito Freud, por ejemplo, y creo que es en el momento en que nace el monoteísmo, cuando se comienza a desterrar la biodiversidad del cielo, la biodiversidad del Olimpo, y resulta que se considera entonces que hay un solo Dios verdadero, que hay una sola verdad, y creo que ahí vamos avanzando, y sobre eso podríamos hablar mucho, pero insisto en que quiero seguir adelante lo más posible. Tabori, que es un autor que, digamos, cito mucho acá en este libro, que ha hablado bastante sobre la estupidez, y él menciona como una de las manifestaciones de estupidez algo que también ha estado presente en varias de las conferencias anteriores, y es el afán de los títulos, de los cargos, de todo esto. Entonces cita, por ejemplo, los amos de Birmania exhibían orgullosamente que eran rey de reyes, a quien todos los restantes príncipes acatan, regulador de las estaciones, todopoderoso director de mareas y torrentes, hermano menor del sol, propietario de los 24 paraguas, etcétera, etcétera. Y resulta que en alguna medida eso lo vemos nosotros. Afortunadamente aquí no leyeron las hojas de vida, pero fíjense ustedes que es importantísimo en nuestra sociedad ser exalgo. Hay que haber sido exgobernador, exdirector, etcétera, aunque sea experto, externado, pero el ex es absolutamente importante en esos currículos. Y también Tabori da una serie de ejemplos muy interesantes sobre la estupidez del burocratismo y de cómo las formalidades burocráticas acaban bloqueando el mundo. Pero más que citar a Tabori, porque si tuviera más tiempo les contaba algunos ejemplos, pero sí quiero contar uno de una señora que trabaja en la casa de nosotros, doña Mari. Doña Mari sufre un accidente llegando a la casa de ella, se quiebra una mano, va a la EPS y finalmente me llama un día y me dice, bueno, don Gustavo, necesito que me ayude porque ya me dieron cita para la cirugía, va a ser el 16 de diciembre, pero tengo un problema. ¿Cuál? Que la cita para la anestesia me la dieron para el 23 de diciembre.
Entonces, fue tan obvio el tema que fui donde una niña de Comeva, que es de esos ángeles que se le atraviesan a uno en el camino, y claro, entendió el asunto y logró entonces que la anestesia se la pudieran el mismo día que la cirugía y no una semana después. Pero hay algo sobre lo cual yo quiero algún día poder escribir, y es el viacrucis que tuvo el Jardín Botánico de Bogotá para obtener la licencia de construcción del tropicario, que es un tropicario maravilloso que se va a hacer aquí en la ciudad de Bogotá. Y resulta que como no había antecedentes y como es primer tropicario que hacían, una de las soluciones que finalmente les dieron es: mejor no hagan eso, mejor hagan una bodega porque no tenemos ningún otro elemento. Pero aquí sí quiero leer un pedacito de una noticia que tiene que ver con el terremoto de Nepal, que también estaba ocurriendo cuando yo escribía esto, y termina diciendo: a pesar de la catástrofe, el gobierno nepalí no ha relajado sus protocolos aduaneros habituales, lo que complica la entrada y distribución de los cargamentos, una situación surrealista para los afectados por el terremoto. Es decir, la gente estaba a la intemperie, etcétera, y no podían dar las ayudas porque no tenían el manifiesto y no habían pedido previamente las licencias. Voy entonces nuevamente al tema del monoteísmo, y resulta que en nuestra evolución hemos llegado a algo tan importante como la razón, que es quizá una de las grandes conquistas de la evolución de la materia en el universo. La corteza humana, ese prodigio de la corteza, surge la razón, pero también se convirtió en un Dios único y verdadero que excluyó a todas las demás formas posibles de conocimiento. Y entonces eso va ligado a una forma de estupidez que también ha sido mencionada acá, que es el machismo. Entonces los hombres, y me refiero no a la especie humana, sino a los machos de la especie humana, adoptamos la razón para nosotros, y entonces otras formas absolutamente maravillosas de conocimiento como la intuición las dejamos relegadas a unos seres que consideramos inferiores. Como la intuición es inferior, entonces dejémosla para esos otros seres de segunda categoría que son las mujeres, y renunciamos a otras formas de conocimiento poniéndole, por ejemplo, apellido a la intuición. Entonces siempre que hablamos de intuición hablamos necesariamente de intuición femenina. Y fíjense ustedes que quienes están trabajando en sistemas complejos, en teoría del caos, mencionan, y esto es una de un libro que mencionan a un estudioso del tema que se llama Peter Senge, dice: cree que aprender a manipular la complejidad significa aprender a vivir más intuitivamente, porque la intuición es la clave para realizar cambios significativos en los sistemas complejos, ayudarlos a evolucionar y coevolucionar con ellos. O sea, recuperar otras formas de conocimiento como patrimonio de toda la especie humana, no solamente las mujeres, como la intuición, la compasión, yendo a la etimología de la palabra, que es compartir la pasión, y por supuesto el amor como forma de conocimiento. Y aterrizo en los últimos, creo que 4 minutos que me quedan, más el IVA, por favor, que es que conmemoramos nosotros el 6 de agosto de cada año. 6. La Fundación de Bogotá. Realmente lo que se conmemora el 6 de agosto de cada año es la fundación del primer barrio de invasión en los cerros orientales de Bogotá. Porque cuando llega Jiménez de Quesada, llegan los españoles a convivir con los muiscas vivían en lo que hoy es Bosa, y era una cultura absolutamente anfibia, porque este país, Colombia, es un país que en su gran mayoría pertenece al agua. Y después viene Jiménez de Quesada, pelean los españoles con los indígenas, y es cuando vienen y fundan el Bogotá de las 12 chozas, en lo que hoy es la Candelaria, el 6 de agosto de 1538. El 7 de agosto viene la independencia, entonces uno dice: con razón no hay confianza inversionista. Pero bueno, fue varios años después, pero el asunto realmente es que ahí comienza a cambiar la lógica. El Instituto Humboldt acaba de hacer un estudio absolutamente fascinante, que para mí es equivalente, o da un resultado equivalente a lo de la Constitución del 91, cuando reconoció que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, y resulta que con el resultado de este estudio deberíamos reconocer que Colombia es multiétnico, pluricultural y anfibio. Con un criterio muy estrecho se llega a la conclusión de que el 27% del territorio nacional son humedales, y el otro 70% son territorios que domina el agua. Los aeropuertos de las ciudades más importantes de Colombia, empezando por el aeropuerto El Dorado, están sobre humedales. Y entonces ahí tenemos un enorme desafío, que es el de construir una cultura anfibia para el siglo XXI, que nos permita nuevamente convivir con las dinámicas reales de esa dueña del patio, que es precisamente el agua. Esto nos obliga entonces a renunciar a esa idea
de que nosotros podemos controlar las dinámicas del agua. Hay una frase muy desafortunada de Simón Bolívar del terremoto de Caracas, el del Jueves Santo de 1812, y en esa es una frase que dice: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Y esa frase yo la conté el año pasado en un encuentro que organizó la Corte Constitucional, se llama Encuentro Constitucional por la Tierra. Yo la conté allí, pero yo no sabía que ahí estaban los presidentes de las Cortes Constitucionales de todos los países suramericanos y del Caribe. Y al final llegó muy amable el presidente de la Corte Constitucional de Venezuela y me dijo: compañero, estás citando al Libertador por fuera de contexto. Y yo lo reconozco, lo estaba citando por fuera de contexto, porque lo que pasó ese Jueves Santo es que alguien le dijo a Bolívar que ese terremoto era una demostración de que la naturaleza estaba con los españoles y no con los patriotas. Entonces Bolívar se emberracó y contestó eso. Pero el problema es que parece que eso fuera la línea del desarrollo, que nosotros pensamos que le podemos imponer a la naturaleza nuestros designios, cuando lo que tenemos que hacer nosotros es lo que aquí se ha oído mucho en Bogotá, por ejemplo, ordenar el territorio alrededor del agua. Es decir, no intentar imponerle al agua nuestras prioridades y nuestras dinámicas, sino precisamente ordenar las actividades humanas para que podamos volvernos a vincular con la tierra. Esa idea de que el progreso es precisamente, antes lo veíamos en algunos alcaldes progresistas que lo primero que llegaban a hacer era tumbar los árboles del parque y ponerle cemento, pero eso cada vez va siendo más grande. Oía yo alguna vez a alguien que toma decisiones muy importantes en el desarrollo en Colombia, decía, refiriéndose al tema muy polémico de la minería, decía: no se opongan a la minería, que las ganancias de la minería las vamos a invertir en desarrollo sostenible. Y pensaba yo, ¿eso no será como vender los riñones para comprarnos un aparato para diálisis? Entonces yo creo que una gran estupidez que no podemos cometer necesariamente es precisamente de empobrecernos en lo que ya somos ricos. Se habla con frecuencia, y ya afortunadamente ya hay un dictamen contrario, pero hasta hace poco hacía carrera la idea de que Colombia era el tercer país más vulnerable del mundo al cambio climático. Yo hice una lista de 18 ventajas comparativas de Colombia, y una de esas ventajas es, digamos, que tenemos todavía muchísimos ecosistemas, muchísima agua, que somos una sociedad que sigue siendo joven, y que eso es importante, pero al mismo tiempo también hay alguna capacidad de memoria, hay una institucionalidad, y una institucionalidad que cuando funciona, funciona. La gestión ambiental y la gestión del riesgo tienen el mismo problema que el trabajo de la mamá en la casa, y es que cuando funciona no se notan. Cada vez que, pudiendo haber habido un desastre, no ha ocurrido un desastre, no es por azar, no es porque quede buenas, es porque ha habido una muy buena gestión de las comunidades, de las instituciones, y entonces eso pasa en silencio. Pero cuando funciona bien, entonces desafortunadamente no es noticia. Muchísimos temas, simplemente termino por mencionar el de los diálogos de saberes, y decir que quizá el ejemplo más bello de diálogos de saberes lo vi yo aquí cuando el concierto de la Carranga Sinfónica. En ese concierto bellísimo hay un momento realmente sublime cuando comienza la cucharita y después empata con las notas del himno nacional, y está toda la fuerza de la academia, que es la Orquesta Sinfónica dirigida en ese momento por el maestro Eduardo Carrizosa, y toda la sinfónica está apoyando a los carrangueros. Y los que llevan la voz cantante son los carrangueros. En condiciones normales los carrangueros se quedarían afuera cuidando los camiones con los estuches de los instrumentos mientras la sinfónica toca, pero aquí es realmente toda la sinfónica apoyando a esos carrangueros, que son la gente que está en contacto con la tierra y que lleva la voz cantante, pero que tampoco están negando el apoyo que requieren de afuera. O sea, sigo pensando, a veces contra toda evidencia racional, porque racionalmente uno no encuentra como a veces mucha esperanza. Si nos ponemos a pensar que las cantidades de gases de efecto, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera es directamente proporcional al número de conferencias internacionales que se hacen para reducirlas, pues uno ve que no tenemos mucha esperanza. Pero al mismo tiempo, como decía un amigo que siempre cito, Fernando Gast, una vez que tenía una gotera en su casa, estaba desesperado, llegó un maestro, el maestro se subió varias veces, cogió, le volvió y bajaba, al fin, como la cuarta vez, Fernando le dijo al maestro: maestro, ¿va a coger esa gotera? No, dijo: doctor, yo no tengo la culpa, es que el agua es una jodida. Bueno, el agua es una jodida, los seres humanos, como todos los seres vivos, estamos hechos de agua,
y algo de jodidos tendremos y eso nos permitirá salir adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Creo que nos da otra perspectiva, una perspectiva donde se critica el antropocentrismo, la manera de pensar de forma casi que mirándonos a nosotros mismos sin tener en cuenta lo que nos está rodeando, la manera de poder gestionar nuestro entorno, la manera de poder entender exactamente en dónde estamos y cuál es la idea, como decía esta mañana el personero de Bogotá, de que el mundo no nace con nosotros ni termina con nosotros, sino que es necesario hacer toda una reflexión en torno a este tiempo que nos ocupa en este lugar. Pasaré la palabra a Jeremías Torres, indígena arhuaco, la universidad ha externado, y en eso hago un comentario. La universidad ha externado ha generado unos espacios en donde nuestros hermanos mayores están acá en la universidad, están permanentemente en contacto. Ahí veo algunos alumnos de la Facultad de Derecho, de las diferentes facultades, que obviamente, más allá de pensar que vienen a aprender de maneras, nos están enseñando permanentemente cosas en torno a esto. Y creo que en eso, como decía Gustavo, aquí hay un diálogo de saberes, y sobre todo porque le hemos dado la espalda a nuestros pueblos prehispánicos durante muchísimos y muchísimos años, y ellos tienen ese saber ancestral en torno a la Pachamama, en torno al Summa Causa y en torno a la tierra, que es tan importante. Entonces le doy la palabra a mi hermano mayor, Jeremías Torres. Muy buenas tardes. Ya como mi nombre ha sido pronunciado en este recinto, yo creo que es necesario, pero yo lo diré con mis propias palabras. Mi nombre es Jeremías Torres. He desempeñado mi actividad como educador, como docente en 18 años. Después pues, estoy participando en la política interna del pueblo arhuaco, en la Confederación Indígena Tairona. En este momento estoy en representación de la Confederación Indígena Tairona ante la Mesa Nacional de Concertación con el Gobierno Nacional. Pues en este momento debo agradecer a la Universidad del Externado y a otros profesoras que han dado la invitación, y me siento bien hablando sobre este tema de estupideces. Pues yo en mi vocabulario nunca utilicé esta palabra, pues lo he oído, pero hasta ahora entra en mi léxico, pues entender, como el primer panelista, el primer intervención que hizo Henao, nos decía qué significa la estupidez. Pues desde ese punto entiendo que, pues que la estupidez es lo que vemos del otro contrario, de lo que no acepto de las intenciones, de mi imaginación, de mi voluntad que tengo. Yo no lo acepto. Pues por lo tanto me declaro que yo soy estúpido o él es estúpido. Por eso en mi análisis que hacía, que el primer estupidez que produjo Cristóbal Colón fue decirnos indios, porque no somos de la India. También pienso que, ¿por qué nos dijeron que nosotros no teníamos almas? Si éramos un pueblo organizado, un pueblo con pensamiento del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la sociedad, del cuidado de nuestra cultura, para vivir en permanencia, con armonía con la naturaleza. También nos dicen que hoy somos pobres, subdesarrollados, estamos como salvajes, pero cuando llegaron los españoles fuimos ricos,
o en este momento somos ricos todavía, porque tenemos las aguas, la tierra y las piedras que necesitamos. Nos han empobrecido porque el oro que había superficialmente se los llevaron. Hoy sí, bueno, nos han empobrecido. En ese sentido, como estamos tan empobrecidos, hoy nos llaman que somos incivilizados. Y también me creí que yo era un incivilizado, porque me vestía de este vestido que tengo. Debía civilizarme poniendo este vestido de pantalón y camisa. Pues me sentía muy incivilizado cuando tenía ese vestido, pero cuando empecé a salir, la gente pensaba, uy, qué majestuoso, qué vestido, usted es de México, de dónde es, del Perú o alguna cosa. Me sentí orgulloso, desde entonces lo tengo, nunca me acomplejé y hoy todavía lo tengo. También sigo pensando cómo es de estúpido la gente cuando llegaron a los españoles, los conquistadores en la costa caribe, sobre todo en Valledupar. Dicen que los indígenas envenenaron el agua, la laguna, para que los españoles se murieran. Pero vino la Virgen María, obra de Dios, y a ellos todos los salvó. Y bueno, ahí le dio fuerza para acabar los indios. Qué Dios tan indigno también. Pero así sucesivamente he tenido estas reflexiones para aprenderme la palabra de estupidez. Pues como todos mis compañeros han hablado de la forma de pensar en su papel, en su trabajo, en su actividad que desarrollan, pues el desarrollo de mi trabajo también puedo hablar como defensor de mi cultura. Y mi cultura no es una creencia, como muchos me lo han pues criticado. Es una ciencia que nosotros hoy lo miramos, no tenemos todas esas pruebas, todas esas medidas, como el gran sabio Darwin nos dijo, todas aquellas que no tienen comprobación, no tiene medición, pues no es ciencia. Pero lo que respecta a nuestra cultura, a nuestro pensamiento, pues todo tiene su medida. Pues nosotros entendemos que el gran universo total, que es un globo, allí está dividido en 9 dimensiones. Y esa dimensión del mundo total está representado en la sierra, hasta la línea negra. Y la línea negra pues es la franja donde hasta ahí tenemos que vivir los 4 pueblos de la sierra, los Cancuamos, los Huívar, los Cogi y los Arhuacos. Pues ahí son los 4 humanos que tienen que cuidar sobre el mundo, porque la misión de los humanos, de la gente, porque somos Ik es gente que piensa, ¿no? Al contrario de los animales, de los vegetales, pues somos pensantes, nos dieron la facultad y la misión es de proteger, de cuidar y de conservar todo lo que está a nuestro alrededor. Y desde esa visión son nuestros semejantes, las piedras, las plantas, los animales, son nuestros semejantes. Y todo lo que crearon, los elementos de la naturaleza, pues los padres que crean eso, hay un padre y una madre, que es la madre del agua, el padre del sol, también tiene una madre y un padre. El agua, la tierra, el aire y todo eso tienen sus padres y sus madres. Porque no puede haber solamente un padre. Pero aquí en el contexto de nosotros, la madre es primero, porque nosotros los masculinos nacemos sobre la madre.
entendido como la primera madre, que es la tierra madre. Los hombres son como los cerros, los altos, ¿sí? Los verticales, ¿sí? Orientadores. Pero las mujeres son la tierra, allí es que reposamos, ¿no? El soporte de los hombres son las mujeres. Entonces, también no es para decir, no, como lo que estaba diciendo acá, también lo mismo, ¿no? Pero como se estuvo hablando en ese término, pues la mujer es primero, de allí nacemos los hombres. Por eso los árboles, los que están posados sobre la tierra, son los varones. Y las piedras verticales son los hombres, y las piedras planas. Y así todo lo plano, el agua, la tierra y todo eso es, la luna misma es nuestra madre, que es lo que orienta el tiempo. Cuando el ciclo de la luna es igual a los ciclos de desarrollo de la mujer, y de eso es que todas nuestras actividades, toda nuestra función debe estar relacionado con el comportamiento del día. El horario, pues acá pues tenemos un horario que tenemos algo negativo, que es la oscuridad, y también la claridad, que está dividido en negativo y positivo. Así la luna también, el calendario lunar, pues desde la luna llena hasta la luna nueva es negativo. Desde la luna nueva hasta la luna llena, pues es positivo. Así vamos leyendo nuestro tiempo. El tiempo del año, del calendario solar, desde diciembre hasta junio es positivo. Desde julio hasta noviembre, pues es el negativo. Entonces, eso está ofrecido para todas las actividades que tenemos que hacer. Y ese es pues lo que nosotros hacemos. Nuestras actividades van relacionadas en cumplimiento a ese orden. La visión, pues, desde ese es lo que llamamos la ley de origen. La ley de origen es algo establecido, ordenado, porque cuando hablaba de libertad y orden, pues todo está ordenado desde la naturaleza y nosotros tenemos que cuidar el orden. Y allí cuando cumplimos la orden, cumplimos bajo esa regla, pues somos libres. El trabajo que hacemos la mayor parte, que son ceremoniales, pues ya hablamos de pagamento. Pero esas cosas, pues el de pagamento consiste en nosotros ofrendar, dar porque me están dando, porque la naturaleza me ofrece, también me ofrenda. Yo también tengo que ofrecer a ellos, a los madres, a los padres que están vigilando sobre eso, porque esa es nuestra visión. Desde ese punto, cuando llegamos al conocimiento, para llegar al conocimiento, pues el conocimiento debe venir desde antes. Pues en la vida real aquí académica nos enseñan, primero es el pensamiento. En cualquier nacimiento de un niño, primero piensa, nace pensando, pues es mismo pero piensa. Pero en el caso de nosotros, el valor que le damos al pensamiento es secundario, porque el conocimiento es primero, porque tenemos que pensar como hemos conocido. Si no conocemos, el pensamiento se dirige bajo la libertad a donde queramos. Y no podemos, para vivir aquí en el planeta Tierra, no podemos vivir sin el conocimiento del cuidado, porque eso no lo enseñan la humanidad, los demás gente que ya vivieron, nos dice qué hay que hacer. Y por eso en la Sierra Nevada de Santa Marta, pues hay unos dirigentes que nos dicen qué hay que hacer. A los niños hay que prepararlos desde antes. A los niños te tiene que preparar para ser otro cuidador, otro conservador, otro protector de la naturaleza y no ser un abusador, un destructor. Y ese es lo que desde nuestra misión, desde nuestra visión hacemos. Y muchas veces hoy
ya las universidades, pues nos ha enseñado tantas cosas, porque aquí es la universidad es la que la prepara para ser humanos, para ser gente, lo prepara y allá llega, bueno, a destruir, pues a sacar el petróleo, a hacer el carbón y hacer otras cosas. Y entonces ese para hacer billete, plata, hacer dinero. Y eso es la confusión que nos da la universidad, lo que nos enseña a hacer capital. Y eso desde un punto de vista de que todos son muertos, son inertes, son seres vivos y no vivos. Los minerales al cual hablé, también es nuestro semejante, tienen vida, tienen espíritu. Las piedras tienen espíritu. Hay que respetarlo, hay que usarlo en su modo moderado para que no se destruya la naturaleza. Pues yo agradecer este espacio, grandemente el esfuerzo que hacemos todos, pero según no tenemos tiempo para seguir hablando, pero esperamos las preguntas. Bueno, muchas gracias. Muy bien, yo creo que una tercera conferencia pues muy interesante porque nos están hablando desde una visión. ¿Más preguntas? Pero claro, la curiosidad. Más preguntas. Bueno, yo he tratado de sintetizar muchas preguntas, voy a tratar de hacer la síntesis que hice, hay muchas que están coincidiendo. Entonces, pues vamos a proceder a hacer algunas preguntas sobre este tema, pero yo creo que hay un tema que cruza completamente las tres conferencias y es, efectivamente nos han hablado justamente Jeremías y Gustavo de que hay una acción del hombre contra la naturaleza, una visión antropocéntrica, egoísta, donde no miran más allá de sus propios intereses. Y yo creo que es importante preguntar cuáles son los retos para poder vencer esa estupidez, ese antropocentrismo contra la naturaleza. Jeremías nos anticipaba algo y nos decía, en nuestra cultura tomamos los niños desde pequeños y les enseñamos a ser conservadores y no a ser destructores. Pero uno podría pensar, ¿cómo podría pensarse, digamos, y la pregunta para mí es para Jeremías y Gustavo, ¿cuáles serían esos retos para poder vencer esa estupidez antropocéntrica que tenemos hoy contra la naturaleza? A mi manera de ver, el hombre como hombre, como humanos, no como femenino y masculino, sino como humanos, se ha dado la atribución que es el ser más elegante y el ser que debe existir. Ha negado la existencia de otros seres, de todos los reinos que hay. Y en este momento está destruyendo todo lo que hay a su alrededor. Esta mañana escuchaba que el hombre ha ido a la luna, pero no ha pasado por aquí a una calle a la otra. Pues si eso es lo que hemos hecho, de trascender un poco más de este pensamiento, y no alcanzamos a ver que ese es nuestro semejante, yo creo que así como vamos, una solución irremediable, una solución que yo no le, pues eso no se debe decir. El hombre sigue creando más hombres, más gente, y nadie se quiere morir. Está luchando por sobrevivir en la tierra, alimentándose, creando más medicina con los mismos venenos, y los ricos son los que están haciendo eso. Hoy necesitamos una selección de mujeres y hombres que piensan en eso, y el resto que pueda acabarse. Eso sería la única solución, que eso no, pues es difícil decirlo.
aunque yo oigo de la gente de los paramilitares, el ejército o la guerrilla, nunca habla de muerte, pero eso es lo que hacen. Entonces, hoy pues yo creo que hay que ir familiarizando que hay que matarnos nosotros mismos, porque somos los destructores, los parásitos de este planeta. No podemos seguir y haciendo, bueno, a que lo acabemos todo. No se le están sacando como el jugo a la naturaleza. La gente no habla de conservación. Necesitamos el oro, que necesitamos el carbón, que necesitamos el petróleo, pero inventando más carros y más cosas, que eso está dañando el aire y todo eso. Yo no le veo otra cosa, sino que llegaremos a un momento en que nos vamos a acabar. No sé si hasta cuándo vamos a hacer, nos vamos a acabar. Yo no sé cuánto tiempo necesito, no he hecho esos cálculos, pero ya está cerca. Y ahora, como se hablaba, que para la palabra célebre aquí del doctor, que decía, que lo repitió la doctora ya, que no hay desastre de la naturaleza. Sí hay fenómenos, los fenómenos de la naturaleza, por el caso de nosotros, son los equilibradores. Está el verano, el invierno, está el temblor, está el rayo, que hace justicia natural. Y eso, lo que necesitamos es más temblor y más cosas. Y quiero que haga eso de justicia para que no nos matemos nosotros. Yo le pediría al trueno, al terremoto, y a que remueva todo esto y se caigan los edificios, para que recauden esto. ¿Cómo actuamos los humanos? Y yo creo que en las exposiciones anteriores y particularmente en esa reseña de la historia colombiana que nos hizo Jorge, es muy dramático. Y es que yo le digo una mentira a Francisco y Francisco finge que me cree, de manera que cuando él me diga una mentira yo finjo que le creo, y entonces así seguimos hacia adelante. Y esto que veíamos, esta tragedia nacional, es en parte por eso, porque vivimos fingiendo que nos creemos las mentiras, pero en algún momento eso se revienta. Pero eso no se lo podemos hacer ni a la naturaleza, ni a la biodiversidad, ni a los ecosistemas. Y yo desde hace mucho tiempo le doy la bienvenida al cambio climático, no por aquello de que río revuelto, ganancia de consultores, sino porque realmente el cambio climático nos obliga a volvernos serios. Y creo que, digamos, eso es importante. En el año 2010-2011 estábamos con más de medio país bajo el agua. Hoy estamos con más de medio país azotado por la sequía y es casi que el mismo país, es decir, lo que estaba inundado antes ahora está seco. Y pasamos como de la diarrea al estreñimiento sin cambios. Y resulta que todo esto nos va a obligar entonces realmente a ponernos serios, y quiero ligar esto con el tema de la apuesta que estamos haciendo una gran cantidad de colombianos y colombianas por el proceso de paz. Y es en el sentido de que no solamente podemos hacer la paz entre los seres humanos, como todas esas paces que vimos ahí en esa relación, sino que tenemos que hacer la paz con los ecosistemas, tenemos que hacer la paz con el agua, tenemos que hacer la paz con la biodiversidad, tenemos que hacer la paz con las montañas, porque si no va a ser imposible, totalmente imposible que haya paz. Colombia se disputa el primer puesto en el mundo en minas antipersonal, por ejemplo. En el departamento del Cauca, donde yo soy, ya hay veredas en algunos municipios como el Tambo, en donde el pozo de agua está minado, por ejemplo, porque entre actores armados se ponen minas para que otro no llegue a hacer uso del agua, y la comunidad es la que se queda sin agua. Y los territorios, entendido por los territorios, las comunidades, los ecosistemas, las autoridades locales de esos mismos territorios, no son solamente el escenario de fondo del proceso de paz, sino que están peleando por su papel de actores activos del proceso de paz. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es el equivalente en los ecosistemas del planeta al movimiento de los indignados en las comunidades humanas. Es una manifestación de la indignación de los ecosistemas frente a las estupideces humanas. Y lo que está haciendo la Tierra es aplicando todos sus mecanismos de autorregulación, como hace un organismo que está sano cuando genera fiebre para sacar un virus. El problema aquí es que el virus somos los seres humanos, y por supuesto nuestra responsabilidad ética
fundamentales con los seres humanos, que al mismo tiempo que somos la peor de las plagas que han existido en el planeta Tierra desde que hay vida, somos unos seres absolutamente maravillosos. Es decir, cada ser humano tiene en el cerebro 100.000 millones de neuronas y resulta que la galaxia Vía Láctea tiene 100.000 millones de estrellas y el universo tiene 100.000 millones de galaxias. O sea, cada ser humano es un fractal de todo el cosmos y cada ser humano es capaz de inventar la poesía, de inventar el internet, de hacer volar un avión, de muchísimas cosas maravillosas. Entonces, tenemos que saber cómo logramos entonces salvar la posibilidad de que nuestra especie siga en este planeta, pero dejando de ser una plaga y no obligando al sistema inmunológico del planeta a que se ponga contra nosotros y nos acabe sacando. Entonces yo creo que eso sería imposible sin cambio climático. Si con cambio climático es difícil, ¿qué tal sin cambio climático? Entonces yo creo que a lo mejor, y yo tengo una enorme esperanza, yo tuve oportunidad de trabajar muy de cerca con niños y jóvenes ahora en el Encuentro de las Américas por el Cambio Climático, y en el Jardín Botánico oía experiencias de niños y de jóvenes, y en el Twitter ponía cada vez que oía una de esas experiencias: la Tierra va a quedar en buenas manos. Yo creo que hay una nueva generación que viene adelante de nosotros que está dispuesta a no cometer los mismos errores que los adultos hemos cometido. Muy bien, aquí hay una segunda pregunta muy fácil o muy difícil, corta, para Alessandro. Alessandro, ¿el hombre nace estúpido o se hace el estúpido? Un aplauso para mi traductor, el profesor Rubio, que está allá. Gracias. Muchas gracias. Que nos permite poder conversar entre nosotros. Yo creo, sobre la base que ustedes han dicho y sobre lo que dijo Jeremías y lo que dijo mi otro colega, que el hombre se comporta de manera estúpida porque olvida de ser muy frágil. Yo creo que aquello que nos enseñan los papás, con lo que nos ha contado Jeremías, es entender que solo si nos volvemos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras fragilidades, entenderemos entonces que tenemos necesidad de los otros. Ustedes saben muy bien que hay una diferencia entre dependencia y necesidad. La dependencia puede ser una patología, porque quiere decir que yo no vivo, no pienso, no amo, sino en presencia de otras cosas o de otras personas. También esta idea es una idea científicamente no del todo justa, porque nosotros dependemos de la tierra, nosotros dependemos del sol, nosotros dependemos de las piedras. Entonces, depender de algo o de una cosa, es decir, bajar del alto hacia el bajo, hacia lo bajo, es una idea profundamente inteligente. En cambio, nosotros construimos las catedrales del bajo hacia arriba. Yo estuve viendo una cosa maravillosa que ustedes tienen aquí. Estuve en la catedral de Sal y entendí que las partes de arriba de la catedral no son hacia el cielo, sino son hacia abajo, de abajo de la tierra. Lo vi en la catedral de Zipaquirá y allí entendí qué significa ver el sol trayendo la sal o extrayendo la sal que está bajo la tierra. Entendí en la catedral de Sal que morir tal vez no es tan feo, que ir bajo la tierra tal vez no es tan dramático, pero el cerebro nuestro cree muchísimo en sí mismo. Cree que cuántas veces nos dicen piense con la cabeza, incluso muchas veces, y lo dije antes, es un error. Piensa con la cabeza de tu vecino, no piensa solo con tu cabeza, piensa con la cabeza de los demás, en qué puede ser un valor agregado. ¿Cuál es aquella diferencia que nos hace mejores? A nosotros es el otro. Hay un gran personaje que yo amo mucho en el medioevo italiano, le diré quién es, y dice esto: yo encuentro mi identidad cuando alguno me escoge,
cuando yo soy escogido o la opción de uno o de otra persona. Lo dice Bernardo de Chiaraval, el fundador de los monjes del cistercienses. Un monje en el sentido no confesional, en el sentido religioso. Jeremías nos ha enseñado tanta religión. Religión en el sentido original, unir, vincular. Jeremías nos ha enseñado que nosotros somos como un eje cartesiano, que estamos unidos unos con otros de arriba hacia abajo y vinculados horizontalmente de una parte a otra. ¿Dónde somos estúpidos entonces? Cuando creemos que nuestro vínculo es únicamente horizontal. Entonces el hombre no nace estúpido, se organiza perfectamente para ser estúpido. Dice Philippe Arié, un historiador francés, que finalmente el ser humano muere en un 99% en los hospitales, hoy. Y nosotros estamos convencidos que o vamos a los hospitales rápidamente a curarnos. Hemos perdido también la conciencia de muerte, porque hemos perdido la conciencia de nuestra fragilidad. Y el otro tema que es muy interesante es esa relación con el otro, y yo diría con ese otro que a veces no creemos que es otro, que son los animales y el medio ambiente, del cual hacen parte también una cantidad de elementos que nos permiten a nosotros respirar. Creo que ahí es muy interesante porque se conjuga unas posiciones. El hombre no nace simplemente para vivir él solo, sino tiene que tener una relación con ese mundo y con los otros, porque de lo contrario no vive. Es un poco lo que plantea también Alessandro y lo que podíamos decir. Aquí hay una pregunta que se conjuga en varias de las preguntas que me hicieron, porque los tres panelistas hablaron de la mujer. La mujer es interesante verlo desde una perspectiva de Jeremías. Jeremías dice, la mujer es la tierra, de ahí venimos. Por eso obviamente para nuestros pueblos indígenas, pues obviamente la explotación desaforada de los recursos naturales como el petróleo, casi que es desangrar esa tierra y desangrar esa mujer. Por eso nos quedamos sin agua, y no es gratuito que el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer haya dicho, creo que no vamos a tener cómo llegar a mayo y no alcanzar el agua para poder enfrentar el Niño. El Niño no es otra cosa que básicamente es alteración de todos esos elementos que hemos hecho por años sin ningún tipo de conciencia. No es que aparezca de un momento a otro esos fenómenos. Frente al tema de la mujer, hacen una pregunta y dicen, ¿por qué la educación de la mujer es la clave para poder romper y vencer la estupidez? A los tres. Entonces, Gustavo. Pienso que hablar de la mujer y más aún hablar de lo femenino como esa, digamos, como ese polo necesario, digamos, de todo el universo, me parece que es absolutamente fundamental. Y hay un papel absolutamente fundamental, digamos, en las mujeres, porque además digamos, todos los organismos vivos y los humanos, tanto masculino como femenino, somos cíclicos, pero en la mujer lo cíclico es mucho más evidente que en los hombres. Si a nosotros nos encierran hombres en un búnker y nos prenden la luz y la apagan, etcétera, etcétera, absolutamente desconectados del resto, nosotros perdemos la noción de los ciclos naturales, pero en cambio el cuerpo de la mujer es mucho más evidentemente cíclico y la mujer mantiene eso. Yo creo que eso le da una capacidad especial a las mujeres para entender y para conectarse con la naturaleza. Y lo otro es, y repito, una historia que cuento siempre de la mamá que les enseña a los hijos cuáles son los animales peligrosos y cuáles son los animales inofensivos. Y los animales inofensivos son el león, el tigre, la pantera, el jaguar, y los animales peligrosos son la gallina, el pato, el pavo, el ganso, porque es la mamá lombriz enseñándoles a las lombricitas. Y eso es importante porque la primera educadora ambiental es la mamá. Y es la mamá la que comienza a enseñarle desde la leche materna misma a los niños cuál es lo fundamental qué es lo fundamental del mundo. Hay cosas que a uno mama en la leche materna y nunca se le olvidan, aunque la lógica le indique lo contrario. Por ejemplo,
cuando yo estaba chiquito a uno le decían que si uno hombre iba en la calle con una mujer, uno debía andar del lado de afuera del andén y la mujer del lado de adentro. Y hay muchas teorías de por qué eso era así. Teóricamente porque la calle tiene una serie de peligros, ofrece una serie de peligros, y entonces el hombre que se suponía más fuerte tiene que afrontar los peligros y la mujer adentro estar protegida. Otros decían que es por si llega a haber una teja suelta que le caiga a la mujer y no alcance a zafarse. Pero a lo que yo voy es a que no, en este momento no encuentro ninguna explicación racional que me indique que si yo voy en la calle con una mujer, ella tenga que ir adentro y yo afuera. Y resulta que en el fondo me siento tremendamente incómodo de ir yo adentro y ella afuera. Puede ser rezagos de machismo, pero le pido el favor de que cambiemos. Esto va a que lo que nosotros aprendemos desde chiquito en la leche materna no se nos olvida. Y por eso vuelvo al tema de los mitos. El mito del duende, el mito del Moán, el mito de la madreselva, todos estos mitos que digamos que le otorgan un carácter sagrado a la selva, al agua, a la laguna, son absolutamente importantes si los aprendemos desde la leche materna, porque después podemos tener mucho conocimiento racional en los libros, etcétera, pero eso que nos queda impregnado es absolutamente inolvidable, y eso, la fuente de ese conocimiento generalmente es la mamá, o si no la mamá, alguna de las mujeres de la casa. Y por eso me alargo simplemente un minutico para comentar una cosa que me parece una historia muy linda. Y cuando hablamos del politeísmo es que cuando Prometeo hackea a los dioses y les roba el fuego, los dioses entran en pánico. Y entonces se reúnen y dicen: ahora este hombre se apodera del fuego y nuestro poder ha quedado absolutamente cuestionado, hemos perdido muchísimo, ¿qué hacemos? Y entonces uno de estos dioses dice: vamos a crear la mujer. Y entonces crean la mujer y la envían a la tierra y crean a Pandora. Y crean a Pandora y la envían con una caja y le dicen: no vaya, eso sí, no vaya a abrir esa caja. Sabían muy bien lo que habían creado. Y entonces le advierten que no vaya a abrir la caja, pero por supuesto Pandora, que quiere decir todos los dones, Pandora es todos los dones, no es todos los males como se cree, sino todos los dones. Pandora abre la caja, comienzan a espantar, a salir todos, pero Pandora alcanza a cerrar la caja antes de que escape la esperanza. Y entonces ese mito cuenta que desde ese momento en manos de la mujer está la protección de la esperanza. Un cuento que siempre lo menciono en los pulcos es bueno, hemos aprendido cuando hablamos de cuál es el primero, el huevo o la gallina. Pues cuando Dios hizo, yo creo que ya lo hizo adulto todo. Si no lo hizo en huevo todavía, la gallina lo hizo entero, ya de una vez lo formó. Entonces, desde ahí no se puede pensar en que la mujer es después y el hombre es primero, para compararlo de esa manera. Pues Dios hizo a la mujer primero para nuestro lado, ¿no? Nuestra cultura nos dice la mujer fue primero porque todos nacen de la madre agua, la madre luna, la madre tierra, y el padre pues está en las alturas, que es el sol, los cerros y otros, o estrellas que son los padres de las alturas, pues llamamos. Pero el que tenemos en contacto permanente es nuestra madre. Ese es el que nos enseña los sabores, porque yo recuerdo que cuando niño llegaba una gaseosa que se llamaba Ipinto, y yo me recuerdo ahora, cuando soy adulto, veo una gaseosa y recuerdo el sabor, y mi mamá me da un poquito de esa gaseosa. Y otras cosas, otro asadito que me hacía, yo quiero como me lo dio mi mamá. Esa costumbre pues lo tiene desde ese. Entonces, por eso, como le decía antes, tenemos que tener una madre sabia, una madre que tenga el conocimiento de cómo comportarme en la vida, o comportarme ante la sociedad, ante la tierra, ante pues el agua, ante el aire. Pues tiene que saber, usted necesitamos toda una madre que nos enseñe a vivir hoy. No los humanos contra humanos, porque eso lo resolvemos nosotros peleando ahí, eso es el problema que cada quien hablamos. Pero en función de la naturaleza,
Nosotros necesitamos es una madre sabia que haya nacido de la naturaleza, no que haya nacido en los edificios y en las alturas, como en 10 pisos y eso, porque muchas veces nuestra madre de hoy, de la ciudad, yo creo que no conoce la naturaleza, y allí es que pensamos que la madre desde ahí pues tiene que ser universitaria, tiene que ser muy sabia de lo que sabe, pues sabe también del humanismo, del efecto de los humanos, lo que sabe. Da un punto di vista antropologico e neuroscientifico, il cervello femminile è completamente diverso dal cervello maschile. L'organizzazione dei neuroni, delle popolazioni di neuroni, è diversa. Parliamo di architettura neuronale diversa. Lo stile con cui una donna pensa è diverso. Proviamo a pensare a cosa significa 9 mesi di attesa. È un'ipoteca verso il futuro. La donna è colei che insegna la gestione dell'attesa, che volgarmente si chiama pazienza. La donna in 9 mesi sente crescere qualcosa che è dentro di lei, ma è diverso da lei. La donna avrà sempre un atteggiamento di protezione e di creazione. È importante. Geremia ci ha insegnato che proteggere l'ambiente è un atto creativo dell'uomo, non è un atto passivo. Saper attendere, saper ascoltare il figlio è la caratteristica femminile più importante che permette un'evoluzione sicura e saggia. Ho avuto occasione in questi giorni di parlare col professor Rubio e un termine che lui utilizza quando vuole significare qualcosa di importante è solenne. Io vorrei dire che la donna è colei che sa cosa vuol dire sacrificio. Non ha un valore morale il mio giudizio, non lo guardo da un punto di vista etico, ma da un punto di vista etimologico. Sacrificio deriva dal latino e vuol dire rendere sacro il fare. Una donna quando sceglie di amare, sceglie di educare, lo fa per tutta la vita. Dall'inizio alla fine sarà sempre madre e noi saremo sempre figli. Il nostro cervello organizza questa sacralità, e sacro vuol dire lontano da me, qualcosa che è eterno, che è immutabile, che rimane sempre. Questi sono i gioielli, il valore del figlio per la madre. E la natura ci insegna che se nelle prime ore noi non sentiamo l'odore di nostra madre, arrampicandoci sul petto per andare a scoprire il seno appena nati, dice Coran Lorenz, noi non sentiamo di appartenere alla nostra specie. È l'odore della madre. E quando saremo anziani, per poter aver cura con un affetto di ritorno, perché abbiamo avuto un affetto di andata da parte dei genitori, entreremo nella casa e ci renderemo conto se nostra madre è lì, perché sentiremo l'odore di nostra madre nelle scale. Quindi pensate ad esempio al ruolo dell'olfatto che abbiamo perso, che è fondamentale per capire che noi non possiamo recidere il cordone ombelicale come voleva Freud. Noi convivremo sempre con nostra madre. Il mio appello è che queste donne ci insegnino
ai maschi che riconoscere in noi la nostra parte femminile è un atto di potenza, non di forza. Il maschio confonde la forza con la potenza. La femmina è potente. E la femmina è potente perché? Perché non deve vedere il risultato finale della sua fatica, altrimenti significa che il figlio muore prima di lei. La femmina non vede quale sarà il risultato finale di suo figlio, lo immagina e lo crea nell'educazione, e questa è la potenza dell'attesa. Grazie. Bueno, ya nos han pedido el auditorio, entonces, pues yo quisiera agradecer la atención de todos ustedes, la compañía de los panelistas. Creo que fue una maravilla de panel, y entonces pues simplemente le cedo la palabra al señor personero de Bogotá, quien va a Ricardo María Cañón. Simplemente la palabra más ¿Quién va a corta, cerrar? profesor Barbosa. Gracias. A ustedes, al doctor Wilches, al doctor Bertirotti, a Jeremías Torres, y a usted, profesor Barbosa, y a todos ustedes, los asistentes, los que ya se han retirado, pero igual a Víctor Gaviria, que lo estoy viendo acá, a Danilo Vega, a todos los equipos. Mire, esto no es posible sin una gran cantidad de personas, que veo del equipo, de la personería, veo algunas personas ahí, las estoy mirando, las veo borrosas, pero las veo. De verdad, muchas gracias. E igual el equipo y la compañía y la autorización y el acompañamiento y el recibirnos en esta casa, que es el Externado, que como decía el rector esta mañana, es una universidad por donde puede circular todo el mundo, con todas sus dificultades, pero es de entrada y salida libre. Muchas y muchas gracias, en el sentido de dar cosas buenas. Hablamos de gracias siempre, pero no tenemos la trascendencia de esa palabra. Hablar de gracias es dar cosas buenas. De pronto lo entendemos cuando hablamos de desgracia. Ahí sí entendemos que gracias es bueno y desgracias es triste. Muchas gracias. Vamos a tratar de hacer el foro, el segundo, en febrero. Vamos para febrero.